Paz de Dios a todos los aquí presentes, jóvenes que inician este apartado o este audio, o como ustedes gusten llamarle, de la lección número 7 de nuestra guía juvenil 2022. La lección número 7 se titula Una relación de excelencia, con su base bíblica en Éxodo 33, 9, 11. Bueno, jóvenes, este es lo que hoy trataremos en el nombre de Jesucristo. Pido al mismo Señor que Él sea quien me dé palabras para darme a entender en esta lección número 7, jóvenes, y que sea de provecho para cada uno de ustedes que escuchan estas enseñanzas, estas lecciones que son importantes para la vida juvenil, porque son quizás enseñanzas que muchos hermanos conocen, pero que ustedes como jóvenes quizás no las han escuchado o no han tenido una cercanía, quizás por los tiempos que estamos viviendo o por otras razones que solo Dios conoce. Pero aún con todo y eso, aunque ustedes estén jóvenes, pues si se interesan por las cosas de Dios, puede resultar en un grande beneficio para sus vidas ya en este corto tiempo que nos queda antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, jóvenes, vamos a dar lectura a la base escritural de esta lección número 7, que como dije se titula Una relación de excelencia. Éxodo 33, versículos 9 y 11, y vamos a darle lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así: Éxodo 33, versículos del 9 al 11. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Bueno, vamos a ver, jóvenes, las definiciones de relación y de excelencia. Pues relación es muy sencillo, ya saben que una relación es el trato de una persona con otra y la comunicación que hay entre ellos dos verbalmente y no verbal también. Hay comunicaciones de las dos maneras y el trato que se da, eso es en sí una relación. Y excelente, jóvenes, pues aquí se habla de una relación de excelencia, y excelente es algo que es magnífico, sobresaliente, de calidad o estimación grande. En este caso, la relación que había entre Moisés y Jehová, pues era una relación sobresaliente, magnífica, de las mejores, porque eso también significa excelente, que no hay otra similar a esta en su especie. Entonces, eso es en sí excelente y relación, jóvenes. Vamos pues a dar paso a la lección, al primer párrafo que se encuentra en nuestras guías. Ahí ustedes en su casa pueden abrir sus guías. En el primer párrafo dice así: en el nombre de Jesucristo. La manifestación de Jehová en columna de nube a la puerta del tabernáculo es una evidencia de la calidad de su relación con Moisés. Así hablaba el Señor con el caudillo, como cuando alguno habla con su compañero cara a cara. El pueblo de Israel fue testigo de esto. Los israelitas, al descender la nube, adoraban a Dios a la puerta de su tienda. Bien, la tienda del tabernáculo. Bueno, aquí nos está mostrando la relación
que tenía Jehová con Moisés, una relación muy cercana, excelente, de calidad, porque nos dice que aquí esto es una evidencia de la calidad de su relación con Moisés, la manifestación de Jehová en columna de nube. Y es como Jehová le hablaba a Moisés audiblemente. Moisés escuchaba la voz audible del Señor. No veía su rostro, pero sí escuchaba la voz del Señor. Lo que no hacía con el pueblo, solamente con Moisés. Bien. Entonces vemos aquí, jóvenes, que era muy grande y excelente. Y tan grande era y excelente era la relación de Dios con Moisés, que el Señor les hizo ver al pueblo de Israel que ellos no merecían tener su presencia como Moisés la tenía. Porque Jehová les dijo al pueblo que ellos no tendrían su presencia, porque les decía: cuando vayan camino a la tierra prometida, yo enviaré delante de ustedes al ángel, y él los defenderá del cananeo, del amorreo, del eteo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Porque les dijo Jehová: porque yo no subiré en medio de ti, no subiré en medio de ustedes, le dijo al pueblo de Israel, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, que Dios les dio a entender que su santidad es tan grande que su santidad misma los podía consumir. Así que por eso el Señor enviaría al ángel para que anduviera acampando en derredor del pueblo de Israel y lo defendiese contra los pueblos circunvecinos que estaban cerca de donde ellos andaban, para defenderlos. Y la razón más evidente del por qué hizo esto Dios con el pueblo fue que ellos, a pesar de que Dios los sacó de Egipto, jóvenes, con prodigios grandes y maravillosos, así de tal manera que ellos lo vieron palpable, vieron las maravillas de Dios, pero aún viendo las maravillas de Dios, aún así ellos se rebelaron e hicieron. Nosotros ahí por la escritura, unos capítulos atrás, podemos ver todo esto que les estoy diciendo. Que Dios les dijo que no iría Él con ellos. Con Moisés sí, pero con el pueblo no. Con el pueblo iría un ángel, pero con Moisés iría Jehová. Obviamente también le dijo Jehová a Moisés que Él iría a visitar a Israel. Lo iría a visitar, no iría con ellos, lo visitaría cuando Él decidiese hacerlo, pero con Moisés siempre iría. Entonces el Señor le dejó bien claro esto al pueblo de Israel, y a Moisés les dijo que Él iría con él, y a ellos les mandaría un ángel, porque ellos se habían rebelado y siempre se rebelaban con Dios a pesar de las maravillas que Él había hecho entre ellos. Por eso el Señor ya no les acompañaría, iría el ángel de Dios mandado por el Señor. Y Aarón y su mujer les dijo también a ellos, porque ellos, Aarón y su mujer, se enojaron con Moisés, porque pues cómo le hablaban nomás a Moisés, tuvieron celos de Moisés. Entonces ellos allí en Números, nosotros vemos Números 11, allí en la escritura, jóvenes, nosotros vemos lo que también le dijo a Aarón y a su mujer. Fíjense, Números 12, versículos del 4 al 11, que dijo: porque anticipadamente María y Aarón habían hablado contra Moisés a causa de su esposa, la mujer etíope que había tomado Moisés. Entonces ellos decían a Moisés: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero esto que ellos dijeron lo oyó Jehová, y se lo dijeron a Moisés. Pero dice la escritura que Moisés era muy manso, por eso no tuvo altercado con ellos, más que todos los hombres que había sobre la tierra en aquel tiempo. Él era muy manso. Entonces
ya después de que Jehová oyó estas palabras de Aarón y María, entonces le dijo en el versículo 4 del capítulo 12, le dijo así lo siguiente a Moisés, dice: y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, a los tres: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, les dijo Jehová. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. Bueno, jóvenes, vemos cómo Dios les muestra también a María y a Aarón que Él no hablaría así como hablaba con Moisés, tan cercanamente. Ellos tuvieron celos y pensaron que también ellos tenían virtud o el espíritu que también tenía Moisés de parte de Dios. Pero aquí en este reino, jóvenes, tenemos que aprender que Dios reparte sus dones como Él quiere. A quien quiere, Él puede ungir, Él puede darle un don, un talento, y no tenemos nosotros por qué tener celos de lo que Dios le da a nuestros hermanos. Si Dios le da un don a un hermano así o asá, nosotros tenemos que gozarnos en eso. Dice San Pablo que cuando un miembro del cuerpo es honrado, todos a una se gozan. Pero Aarón y María hicieron todo lo contrario. Se encelaron de Moisés porque nomás hablaba así tan cercanamente, cara a cara, como dice la Escritura. No que haya visto Moisés su cara, sino que estaba muy cerca del Señor, que le hablaba audiblemente. Y Moisés oía todo lo que el Señor le decía. Así era la vida de Moisés en el pueblo, y el pueblo también, de parte de Dios, oyó su voz y le dijo al pueblo que ellos eran pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, no iría él con ellos, sino con Moisés. Enviaría al ángel solamente para que los protegiera, y después, cuando él deseara el Señor, él los visitaría para ver cómo andaban. Pero solamente así. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, por su rebelión. Porque eran muy rebeldes, eran pueblo de dura cerviz, dice la Escritura. Entonces Moisés tuvo un trato, una relación muy grande con el Señor. Por eso se llama la lección así, una relación de excelencia. Bien, entonces, jóvenes, esto a nosotros nos muestra un espejo de lo que ellos vivieron a lo que es hoy. La vida de Moisés y el pueblo de Dios, Israel, es semejante a la de nuestros tiempos. Pero la vida de ellos será, aquí terrenamente hablando, ahora no es tanto así una cercanía como lo tenía Moisés con Dios, pero es similar la manera en que Dios con nosotros tiene una relación, porque ya es de manera espiritual. Porque el Señor Jesucristo dijo: y ahora es la verdadera hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que los verdaderos adoradores somos nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo y profesamos la fe de Jesucristo y su evangelio. Entonces, de manera espiritual, nosotros estamos viviendo la vida de Moisés y el pueblo en aquel tiempo. Todo aquello fue una admonición o una enseñanza terrena para nosotros vivirla espiritualmente. Me explico. Así, a grandes rasgos, esto quiere decir, jóvenes, que según la fe
la fidelidad y la confianza que tengamos en Dios será también la misma medida en que Dios nos habrá de bendecir. Es decir, que si mi fe es una fe de un 33%, de un 60%, de un 100%, conforme al grado de fe que tengamos, conforme a la medida de fe, como dice San Pablo, nuestra medida de fe, porque hay medidas de fe, y el mismo Señor lo expuso allí en la parábola de los talentos, donde Él dice que llevaríamos a 30, a 60 y a 100. Quiere decir que los hijos de Dios tienen fe en diferentes rangos y diferentes porcentajes. Y conforme a la fe de cada uno, Dios nos bendice y Dios nos da. Esto es bíblico, jóvenes, no es un invento mío. Ahí lo pueden leer en la parábola de los talentos. Incluso el mismo San Pablo, que Dios reparte conforme a la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces, jóvenes, de esta manera, en estos tiempos que nosotros vivimos de forma espiritual, Dios también a nosotros nos habrá de bendecir según la medida de fe que tengamos, la fidelidad y la verdad y la sinceridad que hay en nuestro corazón y la confianza que pongamos en Jehová. De esta misma manera, en la fe que tengamos, en el porcentaje de confianza que tengamos para con Dios, es de la misma manera en que Dios nos va a bendecir. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros tenemos que cuidar. Si usted quiere tener una relación excelente con el Señor, entonces debemos ir apartándonos y dejando cosas mundanas, cosas terrenas que nos están afectando para que no demos nuestro 100%. Jesús dijo que un 33, un 30, un 60 y un 100. Estando en la vida como cristianos, jóvenes, nosotros luchamos para alcanzar las bendiciones de Dios. Al momento de nosotros bautizarnos, Dios nos quita todas las suciedades e impurezas. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar luchando con nuestra propia carne. Y la carne es la que a nosotros nos va a hacer flaquear. Y es la que nos va a nosotros a estorbar para que demos nuestro 100%. La carne siempre es el primer factor que impide que seamos bendecidos al 100%. Porque muchas de las veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Y ahí damos un 30%, un 50%, un 60%. Pero Moisés, como nos muestra la Escritura, nos dice que él tenía una excelente relación. Indica que él estaba dando su 100%, porque cuidar a un pueblo tan grande, 600,000 almas, no es fácil, jóvenes. No es fácil cuidar a un pueblo tan grande. Se necesita de mansedumbre y de ser siervos verdaderos del Dios alto para poder lograr cosas grandes, porque lo que él hizo fue grande, pero no fue solo. Fue la virtud de Dios con él, porque dice la Escritura que el Espíritu de Jehová estaba en él. Finalmente, jóvenes, entonces si somos nosotros fieles en todo lo que Dios nos dice que hagamos, entonces tendremos una relación de excelencia con Dios. Entonces, esta bendición de tener cerca a Dios como Moisés, no solamente es o fue para Moisés, sino que también puede ser para cualquiera de nosotros, de sus hijos, que hoy estamos bautizados en este tiempo. Quiere decir que al momento de nosotros bautizarnos, jóvenes, adquirimos la bendición y el don del Espíritu de Dios en nosotros, pero está en nosotros el deseo de explotar ese Espíritu de Dios en nosotros y hacer a un lado la carne para darle el 100% a nuestro Señor. Y conforme a esa medida Dios nos va a bendecir. Sea ministro o no sea ministro, usted sea ungido o no sea ungido, como en estos tiempos, usted puede ser bendecido de parte de Dios y utilizado como instrumento útil para los usos del Señor. No necesariamente tenemos que ser ministros ungidos. Aún así, en lo poco tenemos que ser fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo mucho fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que en lo que Dios nos da, en nuestro entorno de vida, si usted hace todo lo que le corresponde en su entorno de vida, fielmente allí en su lugar, y no queriendo hacer más cosas de las cuales yo no tengo capacidad, sino nada más las capacidades que Dios me dio, entonces yo voy a hallar bendición. Allí brilla en el sitio donde estés, dice la alabanza.
Allí donde usted esté, donde Dios lo haya puesto, usted brille allí, haga lo mejor. En lo poco o en lo mucho, usted haga lo que Dios le dice y tendrá bendición. No necesariamente tiene que ir a cuidar una iglesia o cualquier otra cosa. No necesariamente tengo que ser el director del coro, etcétera, etcétera. Muchas veces piensan que tener esas, ¿cómo se le llaman? Esos dones de parte de Dios indica que ya soy grande. No, jóvenes. Tenemos otras virtudes, otros dones que pueden ser utilizados para beneficio de Dios nuestro Señor. De algún modo u otro Dios nos puede utilizar, pero usted en lo poco o en lo mucho sea fiel. Y así Dios le habrá de dar bendición. Pero si usted su talento no lo desarrolla, no lo desenvuelve, entonces no va a hallar, jamás, no va a llegar ni siquiera al 33% que dice el Señor. Sino que no alcanzará ni menos de eso. Y menos de eso pues ya no es seguro. Quizás es seguro un 33, un 60 y un 100% como nos muestra la parábola de los talentos. Pero menos del 30%, ahí está en duda la salvación del Hijo de Dios. Y quizás no está dando su 100% y por lo tanto la relación que tiene con Dios no es muy agradable. Porque ni siquiera se preocupa de orar, de ayunar, etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, entonces esa vida de Moisés nos muestra el espejo de lo que hoy nosotros debemos de vivir para tener una relación de excelencia. Seguimos con el párrafo de la guía. No me quiero alargar mucho, pero espero en Dios, jóvenes, que podamos entenderlo juntos. Dice así en el nombre de Jesucristo la siguiente parte. La relación que Jehová tuvo con Moisés se considera de excelencia, motivo al trato tan especial que éste recibió. La base de esta fue el conocimiento de Jehová acerca de Moisés. Aquí vemos pues nosotros por qué la base de esta relación fue en que Jehová conocía a Moisés. Dice, la base de esta relación fue el conocimiento de Jehová acerca de Moisés. Quiere decir que Dios conocía a Moisés, por eso tuvo esa relación con él. Él desde antes ya lo conocía. Además, dice, de haber hallado gracia ante Dios, ante él. Jehová tomó en cuenta sus peticiones y le garantizó que su presencia estaría con él. Dios le prometió todas estas cosas, que tomaría en cuenta sus peticiones y que su presencia estaría con él. Eso se lo garantizó. Sigue diciendo la guía, Moisés tuvo el deseo de conocer a Jehová y le pidió que le permitiera ver su gloria, o sea, ver su rostro. El Señor le respondió que eso no era posible. No era posible, jóvenes, porque pues nosotros sabemos que nadie puede ver el verdadero rostro del Señor y vivir para contarlo. Por eso le dijo el Señor que nadie verá mi rostro y vivirá. Pero dice, empero le mostraría todo su bien. Mas para que lo viera, fue necesario que se colocara en la hendidura de una peña y que la mano del Omnipotente lo cubriera. Quiere decir que Dios le mostró toda su gloria, le pasó toda su gloria, todo su rostro, así como era, pero le tapó cuando él estaba pasando su rostro, dice la escritura, le tapó con su mano invisible, no sé cómo, pero dice que con su mano o su mano de poder, para que Moisés no viera. Pero una vez que hubo pasado toda su gloria, todo su rostro, entonces ahora sí dice la escritura que finalmente le mostró todo el bien que traería a Moisés y sus espaldas le miraría solamente, mas no su rostro, porque le dijo el Señor, yo te mostraré mis espaldas y todo el bien que te habré de dar, pero no te mostraré mi rostro, porque no puede hombre ver mi rostro y vivir. Por eso, Moisés, porque quiso ver el rostro del Señor. Bueno, nosotros en una relación queremos conocer a la persona. Yo creo que todos en una relación queremos saber con quién estamos hablando, a quién nos dirigimos, ver su cara, su modo de hacer en su rostro, sus facciones, si está alegre, si está enojado, etcétera, etcétera. Todas esas facciones, al momento de relacionarnos con una persona, nos gusta saber qué es lo que siente la otra persona. Yo creo que por esta razón Moisés tuvo el deseo de ver el rostro de Jehová en ese momento, porque él no se sentía confiado y él quería tener una mayor confianza en Jehová, aunque él tenía fe en él,
creía en el Señor y hacía todo lo que el Señor le pedía, confiaba en Él, pero él quería ir más allá para tener una mayor certeza de que Dios estaba con él. Pero esto, en realidad, jóvenes, el ver el rostro del Señor es un deseo que todos tenemos, pero que no es necesario para la salvación, no es necesario para que entremos al cielo donde estamos caminando hacia allá, así como también ellos en el Éxodo caminaban hacia la tierra prometida. Pero a pesar de eso, Dios no les mostró el rostro a Moisés, pero le dio la confianza y la garantía de que él estaría con él a pesar de no ver su rostro. Bueno, entre los aspectos, dice aquí la guía, entre los aspectos que se pueden destacar, pues contribuyeron a una buena relación, está el que Moisés se distinguió por ser fiel y manso. Bueno, los aspectos que se destacan y que contribuyeron a una buena relación está en que Moisés era fiel y manso. Eso es lo que destaca más de Moisés. En que él era fiel. ¿Qué es fiel? Pues que es verdadero, que no esconde nada. Tal cual es en palabra, tal cual es en sus hechos. Lo que dice, eso hace. Y la Biblia dice que era hombre de Moisés, de palabra y de hecho. Y era manso aparte. O sea que, fíjense, a pesar de que el pueblo le decía y le hacía, Aarón y María le injuriaron, aún así él permanecía en mansedumbre, y eso es lo que le gustaba al Señor, que no entre uno en conflictos. Como cristianos en estos tiempos también, si el Señor ve que hay mansedumbre en nuestro corazón y somos fieles al Señor, Él nos va a bendecir. Porque muchas de las veces en estos tiempos, jóvenes, tristemente estamos viviendo la vida entre cristianos y hay mucha relación entre los hermanos. No estoy diciendo que sea mala la relación social entre hermanos, pero muchas de las veces hay roces de diferencias de opiniones y a veces creen unos tener la razón y que otros no, etcétera, etcétera. Hay conflictos de diferentes opiniones, pero que no tenemos por qué llegar a un conflicto o a un enojo con nuestro hermano. Si él piensa diferente, bueno, la palabra de Dios en su momento habrá de corregirnos tanto a él como a mí, porque para eso está la palabra de Dios. Lo que yo digo no tiene tanto valor, y si lo que yo digo está avalado con la palabra de Dios, tiene valor. Y si lo de mi hermano dice su opinión, pero no está avalado por Dios, entonces no vale esa opinión. Pero no por eso voy a tener un conflicto con mi hermano, aunque mi hermano no esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no por eso voy a agarrar rencor. Mi hermano en su momento habrá de entender que lo que está en la Biblia es la verdad y que en su momento él tendrá que asimilarlo en su alma para que pueda ser corregido por Dios y que posteriormente sea bendecido, así como lo era Moisés. Y si nosotros también queremos ser bendecidos, entonces tenemos que guardar nuestro corazón de ser fieles y mansos, no ser personas agresivas que por cualquier cosita se enoja. No, tenemos que buscar ser como lo era Moisés. Esa es una virtud de Dios, ese es el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, Moisés, jóvenes, fue ungido por el Espíritu de Jehová, lo que estábamos diciendo hace unos momentos, lo cual le permitió ser catalogado como profeta y tener la autoridad para transmitir órdenes, o sea, dignidad, y para gobernar al pueblo de Israel, y transmitir órdenes o dignidad para gobernar al pueblo de Israel. Entonces Dios le permitió a él, por su espíritu, dar órdenes o dignidad, como en el caso de Josué. Pues aquí en el siguiente párrafo dice lo siguiente: después de haber transmitido a Josué el espíritu de sabiduría o de autoridad, en la memoria de Israel quedó grabado que Moisés fue único. Nunca más, dice, se levantó un profeta a quien Jehová permitiera conocerlo. Nunca más se levantó un profeta así como Moisés, que Jehová permitiera conocerlo. También por las maravillas que el Señor obró por su conducto. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más, dice, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esto ya lo había explicado, no que haya visto la cara de Dios, ya saben que no podemos verla, pero se refiere a que él tenía una relación muy cercana. Esto es en figura, cara a cara es decir de manera figurada,
que la persona, o en este caso Moisés, tenía una relación de excelencia con Dios, que hablaba con él audiblemente. Moisés escuchaba la voz del Señor, pero no le veía su rostro. Pero es una manera figurada de decir que se tenía una relación muy cercana con Dios, cara a cara. En todas las señales, dice, y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. Bueno, vemos nosotros Deuteronomio 34, 9, 12. Lo pueden leer allá en su casa. Esto es en sí toda la guía. Pero vemos cómo Dios utilizó a Moisés de muchas maneras, jóvenes, por la cercanía que él tenía. Incluso dice, se espantaron cuando lo vieron que descendía del monte, cuando había él subido y ayunado 40 días y 40 noches, y que bajaba del monte y que su rostro resplandecía. Esto le espantó al pueblo. Incluso también vemos cómo el monte hacía unos truenos muy fuertes y espantaba al pueblo la voz que salía de ese monte, el monte Sinaí. Entonces, todas esas señales y prodigios fueron hechos a través del canal Moisés. Moisés era el canal o instrumento que Dios utilizó para mostrarle al pueblo de Israel su grandeza, y cómo Dios utilizaba a Moisés como instrumento y le decía al pueblo: él es mi siervo, a él yo le daré, a él yo le veré, le hablaré a las claras. Entonces, no por visiones. Moisés, Dios le habló boca a boca, como dice la escritura, no en figura, sino boca a boca, no en visión como se manifestaba a los profetas antiguos, o a los profetas como se les manifestó a los profetas posteriores, etcétera, etcétera. Con Moisés no así, dice el Señor, como ya leímos la parte escritural en un principio, no así con mi siervo Moisés. Bueno, entonces vemos aquí la vida de Moisés, cómo fue muy cercana al Señor. Y esta vida de Moisés es un ejemplo que nos puede servir a nosotros, jóvenes, para apartarnos del pecado que hay en el mundo en estos tiempos. Hay muchas cosas que nos están contaminando al pueblo del Señor. Por eso dice la escritura que cerca de la venida del Señor la caridad de muchos se va a resfriar, porque sabemos que ahorita hay mucha maldad extendida en todo el mundo y las tinieblas son muchas, de manera tal que nosotros convivimos con la oscuridad del pecado. No nos ensuciamos con él, pero sin embargo el pecado pasa delante de nuestros ojos, y eso afecta para que ya sea que nosotros crezcamos o que nos quedemos estancados. Si usted quiere crecer y tener la misma virtud que tenía Moisés en su vida, que tenía el apoyo de Jehová y la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en su vida, entonces tenemos que apartar nuestro corazón, nuestra vista, alejarnos de todo lo que nos afecta espiritualmente y acercarnos al Señor, y Él nos va a otorgar todos los deseos de nuestro corazón. Si usted está necesitado de una mujer, el Señor le va a dar una mujer correcta o un esposo correcto, pero si usted se guarda en santidad. Pero muchas de las veces los jóvenes de estos tiempos, tristemente jóvenes, piensan humanamente y no espiritualmente. Dicen, es que si el que no enseña, no vende. Y empiezan a hacer cosas que hace el mundo. Piensan que por enseñar ya se van a querer casar con ellos o con ellas, o por mostrar ahí sus virtudes. Y no es así, jóvenes. Cuando uno está centrado en las cosas de Dios, Dios se encarga de darle una buena esposa o un buen marido, siempre y cuando usted sea fiel, prudente y obediente a las cosas de Dios. ¿Cómo Dios no le va a dar los deseos de su corazón si usted se está portando bien? En cambio, si usted busca hacer las cosas como las hace el mundo, el que no enseña no vende, yo hago esto porque sí, la mayoría del mundo lo hace, esa es la moda de hacer las cosas, ese es mi crunch, etcétera, etcétera. Todas las cosas que el mundo les muestra para poder adquirir una pareja, jóvenes, están erradas. La mejor manera de adquirir una pareja correcta y perfecta está en Dios, en las leyes divinas. Por eso muchos del pueblo de Israel fueron también traspasados y muertos por desobedecer al Señor y no tomar mujeres piadosas, mujeres santas. Entonces, que no nos pase lo mismo que a ellos les pasó. Ellos lo que vivieron
La desobediencia de ellos tiene que servirnos a nosotros para no caer en los mismos errores que cometieron ellos en el pasado. Lo mismo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Así que tengamos nosotros cuidado, jóvenes, delante de quién estamos. Estamos delante de un Dios tan puro y tan santo, un Dios todopoderoso, Jehová, el Rey de Reyes, el gran yo soy. Estamos frente a un Dios todopoderoso que no tenemos por qué despreciar su grandeza. Si nosotros hacemos lo contrario a lo que Él nos ordena, estamos despreciando su amor y su grandeza y desobedeciéndolo, que es lo más peor, porque a Dios lo que le agrada es la obediencia. Si me doy a entender, jóvenes, entonces es importante que tomemos en cuenta que la vida del pueblo de Israel y Moisés es un ejemplo que nos puede servir para nosotros incrementar nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, nuestra piedad en Dios. Todo lo necesario que necesitemos. Si queremos ser bendecidos, pues tenemos que ser lo más fieles y mansos posibles, como nos enseña aquí que fue Moisés y quien Dios se fijó en él para darle virtud. Así también nosotros podemos alcanzar virtud de parte de Dios si procuramos ser lo más fieles y verdaderos, sinceros, mansos, humildes, como lo dice la Escritura, porque así lo dijo el Señor Jesús, que fuéramos mansos y humildes como Él lo fue. Y si buscábamos ser mansos y humildes, así como Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que si nosotros queremos hallar un descanso y una paz y una felicidad verdadera en nuestro corazón, tenemos que buscar hacer lo que Jesús fue, lo mismo que Moisés fue: mansos y humildes, fieles al Señor, y hallaremos paz en nuestro corazón. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Espero y que esta enseñanza nos haya servido tanto a ustedes como a mí, porque yo mismo soy también enseñado. Con lo mismo que enseño, yo mismo soy enseñado y tengo que poner en práctica todo lo que les estoy diciendo, jóvenes. Así que aquí es una bendición redundante tanto para ustedes como para un servidor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.